Muy bien, seguimos en De Una y es hora de hablar del quinto Congreso Nacional Audiovisual que se está desarrollando, que arrancó acá en la ciudad de La Plata y lo tenemos a Guillermo Tello aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy contento porque, bueno, arranca el debate esperado sobre la producción audiovisual, contenidos de todo tipo, y son 10 mesas que van a ser a lo largo de 21, 22 y 23, y acabamos de lanzarlo con todo el apoyo y la iniciativa que da la impronta del Ministro de Cultura de la Nación, el Ministro de Producción de la provincia y el Gobernador Axel Kicillof. Y ahí además, imagino, con muchísimas cosas por hablar. Digo, un año que hemos pasado, el año de la pandemia, donde por ahí se frenaron algunas producciones. Digo, un año para debatir y charlar sobre la reactivación del sector. Mucho que sanar primero, mucho que debatir, mucho que evaluar y también repensar hacia dónde vamos. Digo, ¿no? Habíamos arrancado con el sector ejecutivo y el sector legislativo a pensar para dónde iría la producción audiovisual después de 4 años de resistencia, porque realmente hemos perdido en esos últimos 4 años una cantidad enorme de capacidad productiva en la producción de contenidos audiovisuales, digo, tanto en la televisión pública, en los canales federales, digo, en los canales de las universidades como este, digo, que no ha tenido oportunidad de encontrar concursos o producciones específicas. Y bueno, y eso se nota, no solo la pandemia, ¿no? Nosotros solemos decir que ya llevamos 6 años de inactividad por la pandemia del anterior gobierno, pandemia económica, y esta que lamentablemente nos ha dejado muchos compañeros y compañeras que han perdido la vida, que se fueron y que tenemos que sanar con más trabajo, producción y contenido audiovisual. ¿Cómo al margen de la incertidumbre que puede generar todo, porque digamos, problemas a nivel financieros ha habido otras épocas de esa manera igual, y se le suma ahora una pandemia, ¿qué pasos o cómo proyectan esa reactivación ustedes? Digamos, ¿por dónde encaramos el Congreso? Es una de las cuestiones también como punto inicial. Por un lado, como decía Baiman hace un rato, la pandemia también es un hecho tan dramático, tan fuerte, que a su vez es motivador. Digo, por todo lo que nos ha pasado, nos deja muy frenados. Pero cuántas fantasías hemos visto de que un virus iba a detener el mundo y eso parecía que no iba a pasar, y sin embargo pasó. Efectivamente, cuántas historias, como decía el gobernador Axel Kicillof hoy, cuántas historias sucedieron, no solo la de los trabajadores y trabajadoras de la salud, cuántos maestros fueron a la puerta de la casa a llevar los cuadernillos impresos que imprimió la gobernación, cuántos se acercaron, cuántas radios, cuántos espacios cumplieron funciones totalmente atípicos a la realidad que vivimos. Digo, hay mucha historia que contar, hay muchas cosas que nos pasaron y mucha humanidad que trascender, digo, porque ahí nos dimos cuenta que en realidad la cosa tan importante de la vida termina siendo en compartirla. Digo, y compartir la vida es parte de la acción, es parte de la ficción, es parte del amor, que son los temas que por lo general toma la industria audiovisual. Así que creemos que es un desafío, pero que estamos en condiciones de poder arrancar. El financiamiento nos preocupa, por supuesto, pero hay que pensar en cómo se construye esa triada productiva importante, que es financiamiento, trabajo, sobre todo recursos humanos que tengan a la altura de la circunstancia, y creatividad. Digo, hay que disponer del financiamiento que nos dejaría una nueva estructuración del ecosistema audiovisual. Digo, que las plataformas pongan la plata en la Argentina, que los nuevos ganadores de la pandemia, que son los que nos alimentaron de imaginario foráneo adentro de nuestras casas, bueno, empiecen a producir en lo local, en La Plata, en todo Buenos Aires, en todo el país. Sí, y que los canales empiecen a tener ficción, ¿no? Porque hoy hablábamos un poquito fuera de aire, decíamos, no hay ficciones hoy realizadas en los canales de aire, por lo menos. O tenés mucho importado, porque el costo será mucho menor, la novela turca, y si no los realities, tampoco hay una inclinación en la posibilidad de ir a la ficción. Nosotros creemos en todos los formatos. Digo, estamos convencidos que la producción de contenidos audiovisuales tiene una variedad enorme de formatos, pero la ficción es el eje troncal de la que cuenta las historias de la vida de la gente, en general. Entonces es difícil identificarse con esas ficciones que vienen de países que además tienen una idiosincrasia y una cultura muy lejana, muy distinta a nosotros. Entonces, pensar en cómo hacemos para producir contenido audiovisuales de ficción, pero para todos y para todas, de verdad, digo, que puedan hacerlo también desde los canales universitarios. Digo, hay que pensar en programas, hay que pensar en políticas públicas, hay que pensar en cómo se desarrolla esa reinversión. Cuando nos fuimos
Cuando nos fuimos en el primer congreso, en 2016, cuando hicimos el primer congreso y cerramos ese congreso, 2016, septiembre del 2016 para ser preciso, contamos que el Producto Bruto Interno del 2015 nos había ofrecido el 4,1% de influencia a la producción de contenidos culturales. El 40% se remite a la producción de contenidos audiovisuales. Es un montón. Claro. Hoy no solo decreció el Producto Bruto Interno, sino que nosotros apenas llegamos al 2%. Claro. Entonces quiere decir que hay que pensar, la política tiene que pensar, el sector tiene que pensar en el imaginario colectivo, cómo producir esa ficción, y el Poder Ejecutivo tiene que lograr redistribuir las posibilidades para tener producciones. Sí. Claro. Sumado a esas políticas públicas, o un poco pensando en esto que decías antes de plataformas, ¿lo ves viable el hecho de empezar a generar esos ida y vueltas que ya se ha ido dando por ahí más del sector privado, pero las grandes plataformas de streaming, incluso Cinear, pensando en lo nacional como una política pública? ¿Cómo ves ese sector que hoy, viste, está todo on demand, está otra... Sí, pero yo me imagino a qué gente le van a hablar. Llega un momento donde dice, claro, ¿cuánta gente no entró en crisis buscando en la biblioteca de la plataforma? Entró en crisis, porque empieza a buscar en la plataforma y esto no sé, y esto no sé. Claro. Hay casi 3.000 y pico de contenidos de oferta en la plataforma, de los cuales no llegan ni a 20, 30 de los contenidos nacionales. ¿Dónde están tus actores, tus actrices, tus historias? No están. ¿Cuánto se sostiene eso? ¿Cuánto creen ustedes que la gente puede seguir identificándose con esas señales? Bueno, esa audiencia se va al lugar donde sí están los que quieren y termina siendo tal vez en formatos que no son de ficción. Claro. Y ahí uno entiende, bueno, ¿por qué los programas de top show? ¿Por qué los programas de reality? ¿No? ¿Por qué esos programas, tal vez hasta incluso de chimentos, tienen tanta audiencia? Y decir, bueno, porque la gente los va a buscar. Claro. Entonces, yo creo que las plataformas lo están entendiendo, están empezando a pensar cómo invierten en la Argentina, en Latinoamérica, de manera de clúster también en alguna forma, y empezar a producir contenidos que sean realmente de sentido para la audiencia de Latinoamérica. Regionalizado. Y, claro, vos dijiste algo muy interesante que era la palabra federal o federalismo, digo, y eso me parece sustancial también, porque esto que decías, la gente va a buscar sus actores, pero también hay gente de distintas provincias que no se siente identificada muchas veces con una mirada contenido porteño, veces, claro. Sí, así surgen experiencias como el cine con vecino de Saladillo, por ejemplo. Claro. Así surgen experiencias, bueno, como el mismo festival de cine de cortos que hay aquí en La Plata. O en Jujuy hubo uno muy grande. También, el Festival de Cine de las Alturas. Claro. Hay un montón, el Festival de Gerardo Vallejo de Tucumán. Hay un montón de lugares donde a nivel provincial empiezan a empujar también la producción local. Eso se debió también un poquito al sector, a empujar desde el sector, ¿no? Hasta el 2015 se financiaba mucho. Eso era un poco, y por otro poco también políticas públicas, porque existe una ley de cine de cine y audiovisual en Córdoba que ha generado series, películas, una ley audiovisual en Tucumán, otra ley audiovisual en Río Negro, otra ley audiovisual en Misiones, donde está el Instituto Audiovisual de Misiones. Todo eso me parece que es la herramienta construida para que las políticas públicas vayan hacia ese lugar y las empresas encuentren el partner, como se suele decir en el modelo de negocio, que encuentren el asociado indicado para que esas ficciones empiecen a salir. Claro. Esta primera medida, que es Renacer Audiovisual, me parece muy importante. Es una primera medida, como dijo el ministro de Cultura hoy, pero esa primera medida da el puntapié para volver a creer que efectivamente somos capaces de producir contenido. Abre el juego. Totalmente. Abre el juego, permite que haya desarrollo. Los estudiantes empiezan a creer que para algo estudié y entonces dicen, bueno, no salgo al vacío porque, hay casi 37 universidades con carreras que están vinculadas a la producción audiovisual y te sentís en el desconcierto cuando salís, decís, ¿dónde nos ponemos? Después de esto. Y bueno, me parece que este es el camino y que por eso todos esos debates van a estar en el Congreso. Va a haber una mesa del Consejo Federal de Televisión Pública para pensar sobre los contenidos públicos federales. Va a haber una mesa de desafíos sobre contenidos federales donde hay un montón de asociaciones de provincias y también va a estar el Instituto de Misiones. Hay un montón de protagonistas de cómo llevar adelante estas ideas y esta propuesta que creo que desde el Congreso vamos a empezar a tener alguna idea por dónde caminar. Muy bien. 21, 22 y 23.
Ya, para Así quienes es. quieran saberlo, se puede buscar Bien. incluso. Va a ser por streaming también, ¿no? 21 y 22 es totalmente virtual, o sea, Claro. por streaming y los participantes por Zoom. Bien. Y el 23 es semipresencial y también por streaming. Perfecto. Hay mucha cobertura. Por lo general Está tenemos buenísimo. mucha gente ingresando al streaming, así que pueden buscar en el sitio web de la multisectorial, que es Bien. www.multisectorialaudioVisual.org, Perfecto. o en las redes sociales de la multisectorial, Instagram. Instagram, Facebook. Twitter, Facebook, todas las redes que estamos ya promocionando, los panelistas, las mesas, los horarios. Digo, estaría buenísimo que los estudiantes y las estudiantas estén presentes. El 21 por ahí le damos permiso porque Claro, es el día tiene que del hacer estudiante, picnic. Claro. pero va a quedar grabado. Lo y pueden ir a lo ver van después, poder Bueno, ver pero dejás después. con el celular. Exactamente, Estás en el claro. picnic con el celular ahí. También, no hay Es una buena problema. O a la opción. noche llegás del picnic. Claro, Reunión de estudiantes, te Muy bien. festejás y bueno, te enojás con lo que dicen o Claro, celebrás lo que y dicen. lo discutís ahí. Muchas gracias, Guillermo, Muchas por haber Por estado favor, acá. el Un placer, abrazo grande. y el placer de estar en un canal universitario y agradecido por que ustedes se interesen por los contenidos. Muchas Un placer. gracias. Vamos a escuchar un ratito de música y ya venimos.